Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a el Kabbalat Shabbat de la comunidad Javerín Tobim. Estamos celebrando esta recepción del Shabbat, el Día Santo del Señor, entre amigos, entre hermanos, adorándolo, alabándolo y compartiendo también palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a tener una reflexión que nos trae Pablo Bulau. Él es periodista, es judío mesiánico, judío que cree en Yeshua, y va a dar la enseñanza de la fecha. Les quiero contar que para todas aquellas personas que se quieran sumar a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintoim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Y en el tema de Ruach HaKodesh que le mostró a Pablo para la enseñanza de hoy es en hebreo Anachnu. Anachnu quiere decir nosotros. Así que Pablo, cuando quieras, podés comenzar. Bien, Marce, muchísimas gracias. Shabbat Shalom para vos, para todos los que nos están viendo en este momento. Y sí, en este Kabbalat Shabbat hemos preparado una reflexión cuyo título es Anachnu. Anachnu es un pronombre hebreo, su significado en castellano es nosotros. Es una palabra que he aprendido de chico en la escuela hebrea, a los 8 años aproximadamente, y después, a pesar de haber dejado de estudiar ese idioma, como todo lo que estudiamos de chico nos queda grabado. Y esa palabrita, anachnu, me ha quedado grabada hasta el día de hoy y he resuelto utilizarla para esta nueva reflexión que aquí comienza. Y ustedes se preguntarán, bueno, anachnu, nosotros, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver con la reflexión? Y para eso, en 2 o 3 breves líneas, vamos a resumirlo. Nosotros, anachnu. Aquí lo he preparado de manera textual para tener más precisión. Y dice así: en un mundo que necesita conocer las buenas noticias de amor y salvación, nosotros, anachnu, tenemos la misión de entregarlas. Así de sencillo, así de simple, y así entonces presentamos esta nueva reflexión para este nuevo Kabbalat Shabbat. Y bien, yendo ya al meollo, al desarrollo de la reflexión de hoy, decimos que realmente en la palabra muy pocas veces se habla de dar a conocer las noticias de amor y salvación refiriéndose de manera individual. Siempre se habla, o casi siempre, en función de grupo, en función de nosotros, de ustedes. Y bueno, así es como sucede a lo largo de casi todas las escrituras. Hay un mensaje uniforme que Dios nos quiere entregar y que dice que nosotros, de manera grupal, de manera de cuerpo, tenemos que ser luz a las demás personas, porque nosotros fuimos bendecidos y así tenemos que ser de bendición para el prójimo. Y bien, porque gracias a otras personas, nosotros también en algún momento de nuestras vidas hemos conocido acerca del mensaje. Y por eso nuestra misión es hacer lo mismo para con los demás, familiares, amigos, parientes cercanos, no tan cercanos, en fin, hay un universo muy amplio al cual debemos acudir para entregarle esas buenas noticias. Te bendeciré y serás de bendición, le dijo el Señor a Abraham en uno de los versículos también más famosos de las Escrituras, Génesis 12:2, te bendeciré y serás de bendición, ¿no? Bien, por supuesto, esto no es algo fácil, lo sabe todo aquel creyente que en algún momento se ha propuesto ser de bendición hacia un tercero. Sería más cómodo no hacer nada de lo que Adonai nos indica, quedarnos en casa, dedicarnos exclusivamente al trabajo, a la familia, al ocio y punto. No está mal, por supuesto que no, atender estas cuestiones que son absolutamente necesarias y vitales, pero Dios quiere que vayamos más allá. Él desea usarnos para bien. Nos anima el Señor a salir de la zona de confort, como muchas veces hemos dicho, a ir al mundo, a no quedarnos callados, a evangelizar, a hablar, a hacer luz. Y hablando de ser luz, tenemos aquí en Lucas 11:33, nueva versión internacional, la he escogido yo en esta versión,
que es el propio Yeshua el que nos dice, también es uno de los versículos más famosos de todas las Escrituras, que nos dice Yeshua en Lucas 11:33, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que los demás también tengan luz. Bueno, eso es lo que nos ha dicho Yeshua, ¿no? Es así como nosotros, Anahnu, vuelvo a decir, tenemos un gran objetivo, que es el de ser luz, el de mostrarle a ese mundo tan reticente a conocer a Dios quién es nuestro Señor y de enseñarle a ese mundo quién es nuestro Salvador. Desde luego que no lo vamos a hacer solos, nosotros haremos la parte quizás más fácil y Él se encargará de hacer la más difícil. Esto podría parecer que se da a partir de la llegada del Mashiach, pero no es así. Ya en los tiempos antiguos, la misión del creyente era la de no quedarse callado frente al prójimo. Según la Torá, en el Tanaj, el Señor ya había dado instrucciones para que este principio se cumpliera. Y lo vemos en David, en el rey David, que escribió la mayoría de los salmos. El rey, en el Salmo 105:1, nos da un claro ejemplo. Uno de sus salmos entonces dice con respecto a esto. Salmo 105:1, entonces, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Y vemos como el principio se cubre también en los tiempos antiguos. Otro salmo, en este caso es el 71:8, dice así: mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre, y todo el día proclama tu grandeza. Otro salmo, el 9:1, dice: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Bueno, es claro, entonces, el Señor Adonai, cómo debemos hablar, debemos no quedarnos callados, y debemos hacerlo, como vemos aquí, se utiliza el pronombre nosotros, si bien no siempre está explícito, siempre se nos llama a hacerlo en función de cuerpo. Más adelante, el Señor también habló por intermedio de los profetas de Israel, y uno de los que mayor contenido ha dejado escrito es Isaías. Lo conocemos muy bien porque aquí, por lo menos en la comunidad, hacemos referencia a él constantemente. Voy a leer uno de sus escritos, Isaías 12:4 dice, Isaías 12:4, en aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. También Isaías, pero en otro versículo, el 6:8, nos dice, aquí, entonces nos cuenta, entonces, le decía a los creyentes de su tiempo, a los israelitas, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Amigos, los mensajes de los profetas no eran de los más agradables para los creyentes de su época. Para nada. Desde el momento que los exhortaba, los corregía, les marcaba las cosas que estaban haciendo mal, la gente, el pueblo, se resistía a escucharlos, se resistía a obedecerlos. Así sucede también en los tiempos actuales. A nadie le gusta que lo reten, que lo exhorten, que lo corrijan. De parte del Señor, aquellos profetas le reprochaban al pueblo. Ellos estaban alejándose de Dios, decían los profetas. Y el Señor tiene paciencia. Lo tuvo en su momento, lo tiene ahora también, y mucha paciencia. Dios es un Dios de amor, pero en algún momento va a tener que actuar, porque también es un Dios justo, un Dios de justicia,
Y a esa perfecta justicia del Señor, de esa justicia nadie escapa. El que peca tendrá que pagar. El que ignora a Dios, cuando llegue la hora de estar delante de Él, sufrirá las consecuencias, si no es que se ha arrepentido antes. Y el pueblo de Israel, como todos sabemos, ha desobedecido a Dios. No hizo caso del mensaje de los profetas. Y así le fue. En aquellos tiempos terminó muy mal, con un país destruido, masacrado o deportado por los países vecinos. Y sí, uno dice, ¿y Dios lo permitió? Y sí, claro que lo permitió, porque Él primero les había advertido que enderezaran sus caminos. Tuvo mucha paciencia, pero en un momento, como se negaron a escuchar, también les llegó el castigo. Así como todo buen padre debe castigar a su hijo cuando no se porta bien, nuestro Creador también obró así. También obró de esa manera para con su amado Israel. Lo mismo se aplica a nivel individual, esto es a nivel colectivo, pero qué duda cabe que a nivel individual estamos en la misma situación. ¿Por qué? Porque quien niega a Dios, un día lamentablemente para él, también deberá pagar las consecuencias. Por eso, en su enorme paciencia, el Señor nos convoca a nosotros, a Nahnu nuevamente, nos convoca para que colaboremos con Él en su obra, porque Él no quiere que nadie se pierda, para que aportemos nuestro granito de arena y hagamos llegar su palabra a todo el mundo. Y si es necesario salir de nuestra zona de confort, como decíamos, con la finalidad de que un alma no se pierda, debemos hacerlo. Esa es nuestra misión. Y entonces, si nos adelantamos en el tiempo, vamos a llegar al Brit Hadashah, al pacto renovado, donde ya en tiempos del Mashiach era el propio Yeshua el que dijo varias de estas cuestiones. Y ahora los acompaño nuevamente a que abramos nuestras Biblias y leamos una serie de versículos muy instructivos al respecto. Tenemos entonces Mateo 28, 19, 20, donde es el propio Yeshua nuevamente el que habla y dice, ¿a quién les dice? A los discípulos de esa época, y por ende también a nosotros en nuestra época. Mateo 28, 29, 20. Perdón, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Lo vemos también en Marcos, siguiendo con la palabra de Yeshua. Marcos 16, 15 dice esto, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Uno de los apóstoles, ya cuando le tocó escribir, Pedro, en primera de Pedro 2:9, nos ha dicho, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen, y ahí da de vuelta en el clavo, para que proclamen, ¿quiénes? Nosotros, Anahnu, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otro de los grandes apóstoles, en este caso Pablo, cuando le escribió a los creyentes de Corintios, dijo de esta manera, Primera de Corintios 3:9, es el apóstol Pablo, el Sheliach, Saulo de Tarso, el que está escribiendo. Dice en Primera de Corintios 3:9, en efecto, nosotros, Anahnu, somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. También Pablo, pero en Romanos 10:17, ha dejado escrito, Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Yeshua.
cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, Tito 2:1, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Veamos cómo es uniforme el mensaje del Señor de llamarnos a predicar de manera constante. A lo largo de todas las Escrituras nos recalca esto. En 2 de Timoteo, nuevamente Pablo es el que habla y dice, 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Este mismo mensaje lo vamos a ver reflejado en Hechos 5:42. Hechos 5:42 nos habla de lo que hacían los apóstoles, los discípulos, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Yeshua es el Mashiach. Bueno, entonces esta serie de versículos, uno detrás del otro, como una seguidilla, nos ha dejado claro, por si faltaba, por si hiciera falta, la misión que tenemos que tener como creyentes. Pero desde luego, debemos estar preparados para actuar, para así desenvolvernos correctamente a la hora de testificar, de dar testimonio de lo que Yeshua es capaz de hacer si uno lo reconoce como su Salvador, y la manera en que Él ha transformado nuestras vidas. Esto no se logra de la noche a la mañana, pero sí se va perfeccionando con tiempo y con entrenamiento. Por eso no hay que dejar de congregar, de leer la palabra, y ya que estas son armas espirituales muy poderosas que nos forman como guerreros de Adonai. Y también hay una estrategia, porque el Señor no nos manda sin estrategia al campo de batalla. El Señor nos ha convocado a evangelizar, pero no a pelear ni a dejar de lado el amor que debemos tener de manera constantemente cuando predicamos las buenas nuevas. Vamos a ver nuevamente esto en la palabra. Les propongo ir a Colosenses 4, 5, 6, donde otra vez es Saulo de Tarso, el Yelías, el enviado, el que escribe. Colosenses 4, 5, 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Yeshua, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Tenemos claro, entonces, no hay que pelear, no hay que combatir, sí hay que anunciar las buenas nuevas, pero siempre con amor y con respeto. Lo vemos también mucho tiempo antes, donde el rey Salomón en sus proverbios también había hablado sobre esto. Proverbios 23, entonces, Proverbios 23, entonces dice, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Evitar la contienda, entonces, nos ha dicho el Señor por intermedio del rey Salomón. Proverbios 14:23 también tiene un mensaje y dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Es decir, hay que hacer más allá de hablar, ¿no? Hay que hacer, hay que ir, no hay que quedarse quieto en casa. Y hablando de estrategia, como siempre decíamos, nosotros, Anahnu, tenemos como visión ir primero al judío. Es una de las misiones que tiene esta comunidad y creemos que es una de las misiones que tiene toda persona que cree en Yeshua. Ir primero al judío primeramente, como dice la palabra. Es que esa también era la modalidad de actuar del apóstol Pablo. ¿Acaso el más grande de los predicadores y evangelizadores de todos los tiempos? Saulo de Tarso era un judío que jamás renegó ni se apartó de su religión. Fariseo de fariseo, decía él. Y como tal sentía un tremendo anhelo, un tremendo amor y un tremendo anhelo de que sus hermanos reconocieran que Yeshua era el Mesías que esperaba el pueblo de Israel.
Romanos 1:16, uno de los clásicos de Pablo, dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio de Yeshua, porque es potencia de Dios para dar salud a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, simbolizando en el griego a las demás naciones. ¿Qué pasa? A menudo se cita solamente la primera parte de este versículo, y muchos pasan por alto cuando Pablo señala al judío primeramente. Saulo de Tarso predicaba al judío, y es verdad, muchos de los judíos a los que iba lo rechazaron. Él tenía claro que sería así, pero no perdía la oportunidad de predicarle a su pueblo en cuanto tenía la chance, y lo hacía de manera estratégica. Vuelvo a decir, estratégica. ¿Por qué? Porque la estrategia es la manera que el Señor nos da para que utilicemos la manera de llegar al resto de las personas. Lo vemos también en 1 Corintios 9, 19, 20. Lo he tomado de la Reina Valera, pero en su versión 2015. 1 Corintios 9, 19, 20. Dice así: a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Es Pablo nuevamente, es Pablo el que está hablando. Para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. Esto que parece una especie de trabalenguas nos entrega un mensaje realmente muy, pero muy profundo. Al judío primeramente, y para ir al judío hay que comportarse de la manera en que se comporta un judío, identificarse con su cultura, hablar de lo que el judío está acostumbrado a transitar. Y precisamente hoy por hoy la estrategia debe ser la misma. Con el judío soy judío, lo que es algo que ahora desde el punto de vista personal, si se me permite esta licencia, no me cuesta en absoluto. ¿Por qué? Porque soy judío, judío por parte de padre, por parte de madre, y como tal, ninguna dificultad tendría de tener que acercarme a un judío para hablarle de Yeshua. Y a vos, que tal vez estás viendo el video de esta reflexión y sos judío y también crees en Yeshua, ¿no te gustaría que tu familia sea salva? Que tus amigos de la infancia se acerquen al Mesías de Israel. Y quiero decirte que así como Pablo, vos también tenés la misión y hasta la obligación de acercarte, de aproximarte a ellos, a aquellos que no creen y que quizás nadie les predica. ¿Y cómo lo vas a hacer? Te pregunto. Mencionando quizás nombres y terminología de la que ellos están muy lejos, o hablándoles de Adonai, de Yeshua, del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo crees que ellos reaccionarían si tan solo mencionás los términos grecorromanos que se suelen utilizar en esta sociedad hoy en día para hablar del Mashiach? ¿Cómo van a reaccionar si por el contrario pronunciás su nombre en hebreo y demostrás que no te alejaste del judaísmo y de la cultura que mamaste desde que eras un niño? ¿Cómo van a reaccionar si les hablas de la Torá? Si les decís que no vamos a ser salvos por ley, sino por los méritos de un Mashiach judío, pero que él, como aclaró, no vino a abolir la Torá y por lo tanto sigue vigente. ¿No obtendrías mejores resultados si les hablaras así? ¿No valdría la pena intentarlo por lo menos? Y esto, desde luego, incluye a los gentiles que aman a los judíos. Pero el amor, así como en una pareja o un matrimonio, no tiene que ver solo con la palabra, no es solo de palabra. El amor, si uno ama, lo tiene que poner en práctica de alguna manera, hay que demostrarlo. Y en este caso, ¿qué mejor manera de demostrarlo? A través de los hechos, o sea, llevándoles las buenas noticias de amor y de salvación. Y para ir cerrando esta reflexión, para ir redondeando, cabe resaltar que así como existe
en nosotros, anahnu, también existe el pronombre vosotros, que en hebreo se dice atem. Así como Dios en su riquísimo vocabulario nos ha dado el pronombre nosotros, también el lenguaje nos da la palabra atem, y quien a través de las escrituras solía utilizar este pronombre en la interacción con sus discípulos era nada más ni nada menos nuevamente que Yeshua. Por ejemplo, como cuando afirma Hechos 1:8, dijo, hablando Yeshua en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, dijo Yeshua. Amigos, él ha habló hace más de 2000 años, pero esos testigos también somos nosotros, anahnu. Cumplamos lo que el Señor nos ha encomendado y sigamos disfrutando de otro hermoso Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Bien, muchas gracias, Pablo Huilao. Damos gracias al Señor por tu vida. Excelente reflexión sobre esto que es anahnu, nosotros en hebreo. Voy a hacer un pequeño comentario al final sobre la reflexión, agregando un pensamiento. Pablo citó varios pasajes de Isaías en un momento, y me gustó mucho cuando él dijo, proclamen a Dios a las naciones. Nosotros aquí en Jabrim lo estamos haciendo permanentemente, pero hay un pasaje que dice también Isaías que es, por amor a Sion no callaré. Y la realidad es que no nos podemos callar. Cuando conocemos realmente al Señor, su poder, no nos podemos callar. Y voy a agregar un pronombre también a los dos que él citó, de anahnu y atem, que es nosotros y vosotros, que es el ani, yo. Y creo que todos los que estamos aquí, por lo menos, quizás muchos de los que nos están viendo por internet, son conscientes que no podemos dejar de congregar, ¿sí? Porque Dios en la congregación derrama bendición y vida eterna. Pero en el aní, no en el anahnu, en nosotros, sino en el aní, ¿qué hacemos cada uno de nosotros en el resto de la semana? Es para meditar si realmente estamos predicando del Señor o no, ¿sí? Porque yo noté que siempre cuando uno mira los pecados, y si sí, pecaste en esto, el otro, el no robar, el no matar, el no mentir, todo tiene muy bien claro. Si hace eso, uno está mal, está en falta con el Señor. Pero pocas veces alguien le dice, che, hoy no le predicaste a nadie, en esta semana vos no le predicaste a nadie. ¿A cuántas personas le hablaste del Señor en este día, en estos días, en esta semana? Y la palabra dice que lo tenemos que hacer, que es un mandato, ir y predicar a toda criatura. Entonces, ¿cómo la gente va a ver la luz si nosotros la escondemos? Es algo que nos tenemos que replantear. Y cada tanto el Señor nos da un mensaje de este estilo para que pensemos qué es lo que estamos haciendo con la unción que se nos dio. Porque tenemos la fuerza más poderosa del universo, el Ruach HaKodesh, que vive dentro nuestro, y no es para simplemente guardarla para uno, es para compartirla a un mundo de oscuridad que lo necesite cada vez más. Basta con ver cómo quedó el mundo después de la pandemia, ¿sí? Para ver la necesidad real que hay en todas partes. Y lo último que quiero decir, para agregar también a esta hermosa reflexión, es que yo tengo 20 años de creyente y he escuchado a muchas personas decir, tengo un llamado a las naciones, Dios me va a llamar a las naciones, y probablemente el llamado sea verdadero. Pero ¿por qué después esa persona no va ni a la esquina? Porque si vos no sos capaz de predicarle a tu vecino, a tu pariente, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, de universidad, ¿cómo Dios te va a llevar a las naciones? Dios te va a llevar a las naciones, ¿sabes cuándo? Aplicando un principio muy fácil. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si vos le predicás realmente a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, ahí es donde Dios te va a empezar a abrir las puertas de las naciones. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta reflexión. Para todos los que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobin@gmail.com, y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube gratuitamente, que es Comunidad Jabrín Tobin. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom Lekolam, Shabbat Shalom para todos, Toda Rabá. Muchas gracias.